Hola, somos el equipo 1 y vamos a presentar sobre la producción de acetato de etilo y la química verde y aplicación de reacciones reversibles. Los integrantes somos Diana, Isabel y yo, Guadalupe. Siguiente. Tenemos una empresa familiar que requiere la experiencia del equipo de trabajo para poder aumentar la producción de acetato de etilo por medio de la optimización para aumentar las ganancias. Siguiente. Los dueños de la empresa especulan que eliminando el agua del proceso pueden aumentar la cantidad del acetato de etilo producido. Sin embargo, no saben si esto en efecto es verdad. Entonces, es por lo mismo que acuden a este tipo de trabajo, por la experiencia y conocimientos que tienen los integrantes para obtener una respuesta certera. Ok, y bueno, aquí tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas de lo que es nuestro producto meta, que es el acetato de etilo. Aquí podemos ver que su peso molar es aproximadamente 88.11 gramos sobre mol, su densidad varía entre 902 kilogramos sobre metro cúbico, su punto de ebullición es de 77.1 centígrados y su punto de fusión es de menos 83.6 centígrados. Es un solvente y diluyente usado como lo son en quinta esmaltes, limpiador de tablero de circuitos, descafeinar hojas de té y granos de café. También es un ester, un líquido incoloro, cierto olor frutal y altamente flamable. También está presente en perfumes, presente en productos de confitería y cromatografía. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer problema, nuestro primer planteamiento de un problema, en donde establece que de acuerdo a la reacción de la cantidad de etanol y ácido acético, que son nuestros reactivos, que se necesitan para producir acetato de etilo son iguales. Esto quiere decir que para producir una tonelada de acetato de etilo se requiere también una tonelada de cada uno de los reactivos. ¿Es esto correcto? Y bueno, en este ejercicio primeramente se considera como reacción de naturaleza reversible. En este caso, primero se obtuvo el volumen total a utilizar para posteriormente obtener las concentraciones iniciales de cada reactivo considerando los gramos, como en este caso es 1 por 10 a la 6 gramos, que representa una tonelada, como se plantea en este escenario. En este caso se considera la constante de equilibrio de concentración igual a 4. Posteriormente de sacar los volúmenes y las concentraciones iniciales de los reactivos, se empieza a calcular los que son las concentraciones en equilibrio de cada uno de los reactivos y de los productos para así calcular los gramos totales de cada sustancia y si efectivamente es una tonelada o no. Y bueno, aquí presentamos lo que es nuestros cálculos y procedimientos para llegar principalmente a lo que es nuestras concentraciones iniciales de los reactivos que son etanol y ácido acético. Y posteriormente partimos de lo que es nuestro análisis de la reacción química, que se divide en 3 etapas. En este caso es inicio, reacciona y equilibrio. Y bueno, en el inicio podemos ver que se posicionan nuestras concentraciones iniciales de los reactivos y de los productos. En este caso podemos ver que las concentraciones iniciales de los productos pues es 0. Y ya en la etapa de reacciona podemos ver dónde se posicionan nuestras concentraciones desconocidas y en equilibrio ya son nuestros valores a calcular junto con sus concentraciones desconocidas. Y ya después tenemos lo que es nuestra resolución despejando desde la constante de concentración 4 y se llega a una ecuación cuadrática, para así se despeja teniendo nuestro valor final de X o concentración desconocida de 5.61. Ya teniendo este valor podemos observar que se despeja para cada reactivo su concentración y queda que para la concentración en equilibrio del etanol es 4.16 aproximadamente. De ahí se hace un despeje de sus litros para así sacar lo que son los gramos de etanol. En este caso tenemos 4.25 por 10 a la 5 gramos de etanol. Podemos ver que no es una tonelada. Y lo mismo hacemos para lo que es el ácido acético, que queda como 1.89 de concentración en equilibrio, se hace su despeje y tenemos como resultado que sus gramos son 2.51 por 10 a la 5, que tampoco es una tonelada. Y para finalizar tenemos nuestros gramos del acetato de etilo, que es nuestro producto. Aquí se puede observar que nuestros gramos de este producto es de 1.09 por 10 a la 6 gramos, que realmente equivale a un poco más de una tonelada.
Con esto se concluye que el planteamiento del problema no es del todo correcto, ya que no da una tonelada exacta como producto ni utilizando una tonelada por cada reactivo. Debido a esto, podemos ver que aunque de producto sí da como muy cercano a una tonelada de acetato de etilo, se pudo comprobar que tanto los reactivos como lo son el etanol y el ácido acético no tuvieron que ser una tonelada para así producir poco más de una tonelada del producto de acetato de etilo. Y bueno, pasando a nuestro segundo problema o planteamiento, nos dicen que si en el inventario de la compañía se tienen 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético, que son nuestros reactivos, ¿cuál sería la cantidad máxima que se podría producir de acetato de etilo? Y bueno, en este segundo planteamiento se toma de nuevo la reacción como lo es en su naturaleza reversible. Primeramente se calculan los gramos de cada sustancia para así calcular las concentraciones considerando el volumen de 500 litros de cada reactivo y su volumen total de solución, que son 1000 litros. Usando las concentraciones de los reactivos, considerando el volumen de 500 litros, se elabora un análisis químico de la reacción para así llegar a las concentraciones en equilibrio de cada uno de los reactivos junto con la de los productos. Teniendo ya las concentraciones en equilibrio, se despeja la concentración del acetato de etilo para así sacar su cantidad en gramos, para así posteriormente tener su volumen máximo. Y bueno, aquí podemos observar nuestros cálculos y procedimientos para llegar así a la cantidad final de 564.60 litros. Teóricamente esta es la máxima cantidad, misma cantidad alcanzada en equilibrio de lo que es el acetato de etilo. Se hizo un procedimiento muy parecido al planteamiento anterior, en donde también se hizo un análisis de reacción química, en donde son varias etapas de inicio, reacción y equilibrio. Se llegó a una ecuación cuadrática y de ahí se pudo despejar la concentración. Y de ahí ya se pudieron despejar los kilogramos y posteriormente los litros. La pregunta que ahora nos hacen es si podemos explicar si la producción de acetato de etilo se puede aumentar eliminando el agua de la reacción que nos dan. Para empezar, es importante recordar nuevamente que estamos lidiando con una reacción de tipo reversible. Y esto es importante porque entonces podemos obtener la constante de equilibrio. Y esta nos va a ser de mucha utilidad para responder la pregunta, porque también vamos a ocupar la ley de Le Chatelier y esa solo se puede utilizar cuando se tiene una ecuación, una reacción reversible y cuando se encuentra en equilibrio. Vemos que si quitamos el agua, la reacción va a buscar compensar esa pérdida, desplazándose a la derecha, es decir, hacia el lado de los productos. O si lo queremos ver de otra manera, al eliminar, cuando vemos la ecuación de la constante de equilibrio, si eliminamos el agua, entonces el denominador se hace más grande y la constante se empezaría a hacer chiquita. Entonces, para compensar eso, necesitamos agregar más de los reactivos que quedan, es decir, del acetato de etilo, por lo que podemos decir que en efecto se va a aumentar la producción de acetato de etilo si eliminamos el agua de la reacción. La siguiente pregunta es si efectivamente al eliminar el agua, que acabamos de corroborar que sí es así, se puede incrementar, bueno, ya corroboramos que se puede incrementar la producción de acetato de etilo, pero ahora lo que nos pide la empresa es cómo se puede eliminar el agua. Y para eso, nuestro equipo de trabajo trae las siguientes propuestas. La propuesta A tiene que ver con tomar en cuenta los puntos de ebullición del acetato de etilo y del etanol y después comparándolos con el agua, que es del compuesto que queremos eliminar, observamos que son muy similares el acetato de etilo y del etanol y esto lo vamos a usar a nuestro favor. En un momento voy a explicar eso. La propuesta B tiene que ver con tomar en cuenta las densidades de los compuestos, donde vemos que el agua claramente es mucho más densa que los otros dos. Ahora, para explicar de forma un poco más detallada las propuestas, para caso A podemos usar dispositivos separadores en donde se van a tomar en cuenta los puntos de ebullición para después meterlos a un proceso conocido como la trampa de Dean-Stark. Y también esto lo vamos a usar combinándolo con una destilación fraccionada. Para el caso B, que es donde estábamos tomando en cuenta las densidades, podemos mezclar a una velocidad suficiente los compuestos para que se separen y que los dos, el etanol y el acetato de etilo, floten en el agua, porque el agua, como vimos, es mucho más densa. Y de ahí usaríamos decantación para poder separarlos. Pero
El equipo de trabajo también presenta otras propuestas a la empresa que incluyen técnicas como agentes deshidratantes o tamices moleculares, destilación azeotrópica y la destilación fraccionada.